Hola, buenas tardes. Voy a hacer algunos de los ejercicios de la práctica de calorimetría. Voy a hacer un ejemplo de cada uno. Cómo calcular el calor, que la fórmula dice calorimetría, cómo determinar masa o cómo determinar la variación de la temperatura. Veamos el ejercicio número 1. Me dice, ¿qué cantidad de calor absorbe una masa de 250 gramos de aluminio que pesa 50 grados, que pasa de 50 grados hasta 340 grados Celsius? Me pregunta cuál es el calor y me da como masa 250 gramos. Me dice que la masa es de aluminio y que pasa de 50 grados a 340. Entonces, fíjense que la temperatura inicial va a ser de 50 grados y la temperatura final va a ser de 340 grados Celsius. La fórmula me dice que para determinar el calor necesito multiplicar la masa que yo tengo por el calor específico por la variación de la temperatura. ¿Qué significa variación de la temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. Veamos. Los calores específicos los van a sacar de la tabla que les envío. Por ejemplo, del aluminio, el calor específico del aluminio es 0,22 calorías sobre gramos por grado Celsius. Entonces reemplazamos para calcular calor, o sea, la cantidad de calor que absorbe, en este caso es lo que dice el ejercicio, o sea que nos va a dar positivo. La masa que tenemos es de 250 gramos. El calor específico del aluminio dijimos que es 0,22 calorías sobre gramos por grado Celsius. Por la variación de la temperatura, que dijimos que es la temperatura final, que es 340 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que en este caso son 50 grados Celsius. Primero vamos a resolver esta recta. Entonces, copiamos lo mismo. Tenemos 250 gramos, que es la masa, por el calor específico, que es 0,22 calorías sobre gramos por grado Celsius, por la resta de 340 menos 50, es decir, 290 grados Celsius. Fíjense que en la parte en la que les mando la actividad, aclaro cuál es la unidad de cada una de las variables que tenemos. La unidad de la masa son gramos, la unidad del calor específico es calorías sobre gramos por grado Celsius, y la unidad de las temperaturas y la variación de las temperaturas lo vamos a hacer en grados Celsius. Como yo quiero calcular calor, la unidad que me tiene que quedar es caloría. Entonces, los gramos se anulan y los grados Celsius se anulan. Y solo me queda la unidad calorías. Una vez que ya anulé las unidades y me queda la correspondiente, puedo multiplicar 250, que es la masa, por 0,22, que es el calor específico, por 290, que era la variación de la temperatura. Eso me da 15.950 calorías. Entonces, una masa de aluminio de 250 gramos que pasa de 50 grados Celsius a 340 grados Celsius absorbe un calor de 15.950 calorías. Ahora veamos qué pasa con el ejercicio 2. Veamos el punto 2. Dice, ¿cuál es la variación de la temperatura que sufre una masa de 50 gramos de acero que absorbe 1800 calorías? Nosotros teníamos que el calor es la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Si me piden que determine la variación de la temperatura, estos términos que están multiplicando a la variación tienen que pasar dividiendo. Entonces, calor dividido
masa por calor específico va a ser la variación de la temperatura. Ahora, el ejercicio me dice que es a 0. Si nos fijamos en la tabla, el calor específico del acero es 0,114 calorías sobre gramos por grado Celsius. Y el ejercicio dice que tenemos una masa de 50 gramos y un calor de 1800 calorías. Entonces, teniendo los datos, reemplazo. Calor, tengo 1800 calorías. De masa tengo 50 gramos. Y el calor específico del acero es 0,114 calorías sobre gramos por grado Celsius. Todo esto va a ser la variación de la temperatura. Veamos qué pasa con las unidades. Dijimos que la unidad de la variación de la temperatura son grados Celsius. Por ese motivo, se anulan las calorías y se anulan los gramos. Y me queda la unidad de temperatura. Ahora podemos resolver. Tenemos 1800 dividido, y abro paréntesis para hacer esta multiplicación. Dentro del paréntesis pongo 50 por 0,114, cierro el paréntesis y ahí tengo el resultado, que es 315,78. Entonces, la variación de temperatura es 315,78 grados Celsius. Pero ahí no termina, porque el ejercicio me dice que tengo que expresar esta variación de temperatura en grados Fahrenheit. Entonces, para eso, dejamos el valor que tenemos de variación de la temperatura y utilizamos la fórmula para pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit. La fórmula que teníamos era que para calcular los grados Fahrenheit tenía que reemplazar en la siguiente fórmula. 9 quintos por la cantidad de grados Celsius que tengo más 32. Entonces, reemplazamos. Para saber cuántos grados Fahrenheit tengo, es 9 quintos por los grados Celsius que yo tengo más 32. Bueno, hacemos eso en la calculadora. Copiamos 9 quintos por 315,78 más 32. Y eso nos da 600 grados, 40. Entonces, la variación de la temperatura nos dio 315,78 grados Celsius. Pero como el ejercicio pedía que lo expresemos en grados Fahrenheit, lo pasamos y tenemos 600,40 grados Fahrenheit. Veamos cómo hacer el ejercicio 3. Bueno, veamos ahora cómo resolver el ejercicio 3. Pide calcular la masa de mercurio que pasó de... Bueno, está diciendo que tengo mercurio. El calor específico del mercurio, si nos fijamos en la tabla, es 0,033 calorías sobre gramos por grado Celsius. Y me dice que me pide calcular la masa y dice que pasó de 120 grados hasta 300 grados. Entonces, me dice que tengo una temperatura inicial de 120 grados, Celsius, y una temperatura final de 300 grados Celsius. Y me dice que absorbió 3.900 calorías. Esos son los datos que me da el ejercicio. Veamos cómo resolverlo. Nosotros sabemos que la fórmula principal es que calor es la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Como yo quiero saber cuál es la masa, estos dos términos que tengo multiplicando la masa van a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar que calor dividido el calor específico por la variación de la temperatura va a ser la masa. Entonces, reemplazo. Calor tengo 3.900 calorías. Dividido. El calor específico del mercurio es 0,033 calorías sobre gramos por grado Celsius. Por la variación de la temperatura,
que son 300 grados menos 120 grados. Entonces resolvemos. Sabemos que la masa va a ser 3.900 calorías dividido 0,033 calorías sobre gramos por grado Celsius por, y ahora resolvemos esa resta, 300 menos 120 son 180 grados Celsius. Y ahora miremos qué pasa con las unidades. La unidad de la masa es gramos, entonces esa es la unidad que nos tiene que quedar. Por eso anulamos las calorías y anulamos los grados Celsius. Y nos queda gramos, que es la unidad de la masa. Y ahora puedo resolver, siempre usando paréntesis. Tengo 3.900 dividido, abro el paréntesis y pongo la multiplicación. 0,033 por 180 y ahí cierro el paréntesis. Y me da 656,56 gramos. Entonces, la masa de mercurio que absorbió 3.900 calorías y pasó de 120 grados a 300 grados son 656,56 gramos. Bueno, les mando un beso grande, que sigan bien.